El Samsung Galaxy S10 fue uno de los mejores teléfonos de su generación, pero en 2026 comprar uno podría ser una de las peores decisiones que tomes o quizá una de las mejores. ¿Quieres saber cuál es? Quédate hasta el final y descúbrelo porque la respuesta podría sorprenderte. El Samsung Galaxy S10 fue lanzado en 2019 como el modelo base de la 10ª generación de la familia Galaxy S, y aunque sobre el papel parecía ser la opción más sencilla, la realidad es que reunía prácticamente todo lo que se esperaba de un gama alta: un diseño premium, una pantalla espectacular, un excelente apartado fotográfico y un rendimiento que en su momento competía con los mejores teléfonos del mercado. Y no era para menos, durante varios años fue uno de los smartphones más recomendados por quienes buscaban una experiencia de gama alta en un tamaño compacto, convirtiéndose en un referente dentro del catálogo de Samsung. Sin embargo, después de casi más de 7 años desde su lanzamiento, en 2026 el panorama es muy diferente. Ya no recibe actualizaciones importantes, su hardware comienza a mostrar el paso del tiempo y la competencia ha evolucionado con procesadores más potentes, baterías de mayor duración y pantallas mucho más fluidas. No obstante, pese a todo ello, el Galaxy S10 sigue siendo uno de los gama alta antiguos más buscados en el mercado de segunda mano. La razón: su precio, un factor que para muchas personas puede marcar la diferencia entre hacer una excelente compra o cometer un grave error. Ahora bien, si hablamos de montos, este modelo puede encontrarse actualmente desde unos $100 en marketplaces. Aún así, ten en cuenta que esta cifra puede variar dependiendo del estado del equipo, la versión, su capacidad e incluso el país, por lo que tómalo como una referencia. Y si bien a simple vista puede parecer una oferta bastante interesante, aquí suele surgir una pregunta clave entre varios usuarios: ¿realmente vale la pena invertir este dinero en un celular lanzado hace más de 7 años? Sobre todo cuando por un precio similar o añadiéndole algunos dólares más, es posible encontrar alternativas con mejor autonomía, procesadores más eficientes, pantallas de 120 Hz y varios años de actualizaciones adicionales. Claro, las especificaciones no lo son todo, dado que en muchas ocasiones un antiguo gama alta sigue ofreciendo una experiencia más premium que varios teléfonos de gama media actuales. Así que, antes de llegar a una conclusión, analicemos qué tan bien ha envejecido este dispositivo, y qué mejor lugar para empezar que con uno de los aspectos que primero puedes percibir al estar frente a él: su diseño, el cual, gracias a sus acabados bien cuidados y sus materiales de construcción, como lo son el cristal para el cuerpo y el aluminio para sus marcos, se siente como un dispositivo de lujo cuando lo tienes en la mano. Aún así, tengo que admitirlo, no es mi diseño favorito, puesto que la estética de su parte trasera hace que lo perciba como algo viejo frente a los modelos más actuales. Ojo, esta es una percepción mía. En temas de la estética, como ya sabrás, todo es muy subjetivo. Por otro lado, hay un detalle que muchos usuarios siguen valorando incluso en 2026: su tamaño, dado que mientras la mayoría de smartphones actuales apuestan por pantallas cada vez más grandes, el Galaxy S10 ofrece una experiencia mucho más compacta, siendo una excelente opción para quienes buscan un teléfono que les permita manejarlo cómodamente con una sola mano. Eso sí, el tiempo no pasa en vano. Sus marcos superior e inferior, aunque reducidos para su época, ya no lucen tan modernos frente a los diseños más recientes. Asimismo, dependiendo de qué país seas, encontrar una unidad sin rayones o con la batería en buen estado puede ser un verdadero desafío si compras de segunda mano. No obstante, pese a todo ello, si hay un apartado donde el Galaxy S10 realmente demuestra por qué fue uno de los mejores teléfonos de Samsung, es justo al encender la pantalla. Y créeme, todavía tiene mucho de qué presumir, debido a que cuenta con un panel de 6.1 pulgadas, Dynamic AMOLED y de resolución Quad HD+, las cuales son características que te ofrecerán un buen nivel de detalles, contrastes y colores vibrantes, superando a la experiencia visual de muchos teléfonos de gama media actuales, especialmente cuando hablamos de calidad de imagen. Sin embargo, no todo es perfecto. A diferencia de la mayoría de smartphones más recientes, aquí seguiremos teniendo una tasa de refresco de 60 Hz, lo que significa que las animaciones y el desplazamiento por la interfaz no se sentirán tan fluidos como en aquellos modelos que ya incorporan
incorporan pantallas de 90 o 120 Hz. Pese a ello, aún con esta limitación, la calidad de este panel continúa siendo uno de los principales argumentos para comprar un Galaxy S10 en pleno 2026. Pero claro, una buena pantalla pierde parte de su encanto si el teléfono ya no tiene la potencia suficiente para aprovecharla. Así que veamos qué tal se comporta su rendimiento en la actualidad. En el caso de mi país, el Samsung Galaxy S10 llegó con el procesador Exynos 9820 y 8 GB de RAM, la cual es una combinación que todavía le permite defenderse bastante bien al poder ejecutar redes sociales, navegar por internet y ver contenidos multimedia. Incluso si eres de los que disfruta jugar títulos casuales, continúa siendo perfectamente disfrutable. Asimismo, recordarte que también existe la versión con Qualcomm Snapdragon 855, por lo que si en tu país se distribuye este modelo, aprovéchalo, ya que brinda una mejor optimización. Sin embargo, cabe aclarar que sea cual sea la versión, cuando hablamos de videojuegos exigentes o de realizar varias tareas pesadas al mismo tiempo, es evidente que el paso de los años ya comienza a hacerse notar. Aún así, para la mayoría de usuarios, el rendimiento es decente, pero donde realmente empiezan a aparecer las dudas es en otro apartado que muchas veces pasa desapercibido hasta el momento de comprarlo: el soporte de software, el cual ya dejó de recibir. Por ende, tenlo en consideración si piensas utilizar este dispositivo como tu teléfono principal durante varios años, más que nada por el tema de los aplicativos bancarios, quienes dependiendo del sitio de procedencia pueden pedir las últimas versiones del sistema como protocolo de seguridad. De igual manera, otra característica que puede resultar un inconveniente para algunos es su batería, la cual tiene una capacidad de 3400 mAh, que sumado al desgaste natural después de varios años de uso, hará probable que necesites buscar el cargador antes de terminar tu jornada. Por fortuna, el Galaxy S mantiene características que siguen siendo muy útiles, como la carga inalámbrica y la carga inalámbrica reversible, funciones que pueden salvar a más de uno en alguna ocasión. Asimismo, fuera de todo ello, todavía queda un apartado capaz de inclinar la balanza a su favor para muchos: sus cámaras, las cuales incorporan un lente principal y teleobjetivo de 12 megapíxeles cada uno, un ultra wide de 16 megapíxeles y un frontal de 10 megapíxeles, siendo una combinación muy versátil para el día a día, dado que en condiciones de buena iluminación, las fotografías mantienen un correcto nivel de detalle, colores naturales y un buen rango dinámico, especialmente si consideramos el precio al que puede encontrarse este dispositivo actualmente. Eso sí, no todo ha envejecido igual de bien. Cuando la luz comienza a escasear, es evidente que aparecen limitaciones en el procesamiento y los detalles. Aún así, para redes sociales o fotografías casuales, sigue cumpliendo con creces para la mayoría de personas. Y si hasta aquí te está siendo útil el video, recuerda suscribirte, dejar tu like y comentar. No solo impulsa el canal, también me motiva a seguir trayendo más contenido para ti. En resumen, puntos positivos: su precio, su diseño compacto, su pantalla y su experiencia de uso que continúa siendo bastante sólida para el día a día. Puntos negativos: la falta de actualizaciones oficiales, su batería y su rendimiento que comienza a quedarse corto en tareas exigentes. Entonces, llegó el momento de dar un veredicto. ¿Vale la pena en 2026? Si logras conseguirlo a un buen precio y únicamente buscas un teléfono para multimedia, fotografías ocasionales y un uso cotidiano, sí, continúa resultando una compra bastante recomendable. Pero si lo que quieres es lo último en software, más batería, potencia y que esté igual de barato, mira el siguiente video, donde te hablo sobre los mejores Samsung calidad-precio que puedes comprar en 2026. ¿Curioso? Dale click y descúbrelos.